Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy de nuevo en este espacio, consulta abierta, para quienes se quieran conectar y ayudarlos a entender desde la biodescodificación los síntomas que estés presentando físicos, emocionales o de resultado, de dónde pueden provenir. Entonces, bueno, aquí mientras se van conectando, eh, voy a ir contando para los que van llegando lo que hacemos en este espacio, resolver dudas de quienes tienen algún síntoma físico, emocional o de resultado para que puedan entender desde la bioscodificación de dónde llegan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un síntoma, y síntoma desde la bioscodificación es físico, emocional o un resultado, es porque hay una incoherencia entre lo que tenemos en nuestra mente consciente versus lo que hay en nuestra mente inconsciente, entendiendo que nuestro inconsciente es el 95% de nosotros. Entonces, a pesar de que queramos algo, si en nuestro inconsciente hay un programa que nos dirige a otra cosa, vamos a entrar en incoherencia con eso y por eso resultan síntomas en nuestra vida. Entonces, entendiendo el síntoma, vamos a entender la programación y entendiendo la programación, la vamos a poder cambiar. Y una vez la cambiamos, vamos a poder tener un resultado diferente en nuestra vida. Entonces, esa es la importancia de eso, de analizar qué síntomas tengo hoy, en tanto físicos, emocionales o resultados, para entender las programaciones y poder cambiarlas. ¿Sí? De eso se trata. Eso no es que estemos solo por curiosidad de dónde viene, sino que entendiendo de dónde viene lo puedo cambiar. Entonces, pueden hacerme las preguntas que vayan surgiendo, si alguien quiere consultar. Yo también tengo algunas acá que me han dejado en el buzón y en la publicación que hago de este tema, pero si alguien en vivo tiene preguntas, pues van a tener esa prioridad para resolvérselas, lo que quieran consultar. Bueno, bienvenidos a todos. Y entonces voy a empezar a contarles algunas que me han dejado en el buzón, mientras alguno de ustedes quiere consultar alguna. Eh, bueno, me hablaban, por ejemplo, de estreñimiento. Mm, el estreñimiento nos está hablando de algo que no quiero soltar. El cuerpo es muy, muy simbólico y como sea el funcionamiento, me va a relacionar mucho la emoción. Entonces, ¿qué es un estreñimiento? No quiero soltar eso que ya procesé, que me tragué y no quiere salir del cuerpo. Entonces, asimismo va a ser la emoción. Hay algo que pasó en tu vida que no quieres soltar, ya sea positivo o negativo, no lo quieres soltar. Entonces, ¿cómo así que hay algo negativo y no lo quiero soltar? Sí, a veces tenemos tanta rabia por una situación que no la queremos soltar, de la rabia que nos da. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona me hizo esto? ¿Cómo me pasó esto a mí? ¿Cómo es posible que tal persona se murió? Incluso porque a veces tenemos rabia con la situación y tampoco lo queremos soltar. Entonces, encontrar una persona que tenga estreñimiento, encontrar en su historia que se parece a esa connotación, algo que no quiero soltar. Y siempre tener también en cuenta que si me está sucediendo hoy a la edad que tenga de adulto, es algo reciente, me despertó esa programación que tengo desde niño o desde niña. Entonces hay que encontrar lo reciente y también pensar en lo inicial. O sea, si algo es que no puedo, no quiero soltar que tal persona me abandonó, la pareja o algo, eso sería lo reciente, pero normalmente va a haber también algo inicial. Entonces pensar también de los 0 a los 10 años especialmente, o incluso algo de, de adolescencia que se parezca a esa misma connotación. Entonces que papá me dejó y no lo puedo soltar o papá nunca me reconoció. Va a haber siempre una situación que lo programa, que normalmente es en la niñez y la adolescencia, y otra que lo desencadena, que es en el momento en que estás presentando el síntoma. Las dos son muy importantes. Entonces, eso para el caso de estreñimiento es importante tenerlo en cuenta. La persona que me preguntaba por estreñimiento me llamó mucho la atención y lo quiero comentar acá. Me decía, bueno, ¿y qué hago con mi estreñimiento? Esa sola frase ya me está diciendo, es a lo que no quiere soltar. Entonces, también acostumbrémonos, eso nos va a ayudar mucho desde el inconsciente, todo esto que tengo de síntomas o enfermedades, dejar de llamarlo mí,
es que mi depresión, mi diabetes, mi estreñimiento, eso le va a dar muchísima más connotación de algo que no quiero soltar o de algo que quiero instaurar siempre en mí. Entonces, y especialmente en este caso, mi estreñimiento me da más idea de es que es a lo que está aferrado, ¿sí? El inconsciente lo que hace es simbolizar eso que no quiero soltar en estreñimiento, pero sigue, ahí detrás está eso que sí considera suyo que no quiere soltar. Listo, entonces básicamente eso sería para estreñimiento. Bueno, por acá ya me están dejando algunas preguntas, voy a empezar a mirarlas. Eh, a ver que no se me escape ninguna. Chan, chan, chan. Bueno, aquí me preguntan, se me dificulta mucho conseguir empleo, puedo quedarme hasta 3 años desempleada y cuando lo consigo no me adapto. Ok, mira que hay, y aquí es importante, esto nos lo estaba preguntando, bueno, no sé cómo si es Natalia o algo, empieza como por Nathan algo. Es muy importante revisar varias cosas en tu historia. Si te ha sucedido del primer empleo de tu vida, desde la primera vez en que empezaste a encontrar esos empleos, hay algo que nos marca mucho a la hora de ser independientes laboralmente, económicamente. Está representado como la segunda autonomía. Recordar que siempre programamos de los 0 a los 10 años y luego repetimos. Entonces hubo una primera vez que hiciste, que se programó la autonomía y es a la hora de nacer. La segunda vez es a la hora de querer tener un trabajo y ser independiente económicamente. Entonces, como haya sido tu primera autonomía, es muy probable que va a ser tu segunda autonomía. O sea, como haya sido tu nacimiento, es muy probable que vaya a ser a la hora de querer tener tu autonomía laboral, económica. Entonces, la primera pista que te debe estar dando esto es observar cómo fue tu nacimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿En qué se relaciona? Es que al nacer hubo peligro de muerte tuyo, de mamá, fue un nacimiento muy difícil, muy doloroso, me la pasé muy mal. Entonces, como el inconsciente no entiende de términos medios, él simplemente entiende ser autónomo es muy doloroso, no me adapto, no alguien puede morir. A la hora de un trabajo que es su segunda autonomía, entonces se puede generar las mismas emociones. La connotación es distinta, pero la emoción es la misma. Entonces revisa principalmente cómo fue tu nacimiento y qué connotación hubo ahí. Otra cosa con la que está relacionado el trabajo es con la función masculina o la función paterna, porque el empleo es esa parte que nos ayuda a proveernos, ¿sí? Entonces, revisar también tu relacionamiento con papá, con la energía del padre, porque si hay conflicto con esa energía, entonces por eso se puede presentar también conflicto a la hora de tu querer materializar tu energía masculina, porque todos, esto puede que sea nuevo para algunos, seamos hombres o mujeres, estamos compuestos por dos energías nos dirigen, una energía masculina y una femenina. Mi energía masculina está relacionada con toda esa energía que me ayuda a proveerme, a dirigir la energía, a concretar. Y esa energía se formó especialmente con la referencia que tuvo del padre. Entonces, si hubo algún tema en desequilibrio con la energía del padre, puede poner en desequilibrio mi energía masculina a la hora de proveerme. Entonces, esos dos temas serían muy importantes mirarlos en tu historia para poder tener pistas de dónde salió. También podría haber, o sea, no es que tenga que ser solo eso, podría haber temas como programaciones desde el hogar de es que las mujeres no trabajan. Entonces podrías estar inconscientemente ejecutando ese programa o podrías estar repitiendo la historia de mamá o de papá, es que papá perdía empleos, es que mamá perdía empleo, o sea, pueden haber más posibilidades, esas que te doy son las principales, ya es mirar en detalle qué de eso resuena con tu historia y de ahí en adelante empezar a descodificarlo. ¿Y cómo descodificamos? Aquí les voy a dar algo también importante que vayan entendiendo. Esta primera parte es entender de dónde viene y qué es lo que hacemos para cambiarlo y descodificarlo.
para el inconsciente es lo mismo si algo es real o simbólico, entonces estamos partiendo de eso. Entonces, sí, ya sé que ese evento pasó y lo programé, pero puedo utilizar esa característica del inconsciente que me permite con un simbolismo volver a ese momento y cambiarlo. Ahí es donde se aplica esa característica del inconsciente a mi favor. Entonces, ya entendí que es que tuve un nacimiento muy difícil y me dio miedo nacer porque pensé que mamá podía morir o que yo podía morir. Entonces, si ya entendimos que viene de ahí, el solo hecho de que me tome un momento de concentrarme con ese que estoy nuevamente en ese momento, siendo esa bebé, y acoja a esa bebé que iba a nacer y tal vez tenía miedo, que fue un parto doloroso, lo que sea que haya pasado, que me siente un momentico, me conecte con ese momento, me permita sentir lo que hay, si hay miedo expresarlo, si hay rabia expresarla. Entonces revivo ese momento y después de que lo revivo, expreso lo que hay ahí y luego lo cambio. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? Como para el inconsciente lo mismo es algo raro, simbólico, me puedo imaginar lo que sea y todo va a ser válido. Lo mínimo que te puedes imaginar y que va a ser válido es que la tú de hoy o el tú de hoy va a llegar a coger al tú de ese momento. Ese solo hecho empieza a cambiar tu inconsciente. Miren, el inconsciente nos permite reescribir nuestra historia. Y si yo hago un momento donde genero una emoción adecuada y recreo una nueva historia, él se lo empieza a creer. Entonces ya no va a haber una tú que tenga una memoria de un nacimiento traumático, sino que va a haber una tú que tiene ganas de salir de ese vientre, de estar viva, de estar acá con confianza. Y eso va a hacer que los resultados de hoy ya no se basen por esa primera programación, sino por esta nueva programación. Entonces de eso es lo que se trata. Encuentro primero el momento y luego puedo ir a empezar a cambiarlo. Y el inconsciente se lo cree que es lo que nos interesa, que tengo un nuevo resultado. Bueno, si alguna cosa con eso que les estoy diciendo me van contando. Por acá, ok. Listo. Me habla Samara que ha tenido 2 abortos y ha sido muy difícil embarazarte. Eh, listo. Samara, cuéntame qué es SOP, SOP. Descríbemelo, porfa, cuál es el significado para darte más pistas y te voy a ir hablando de lo que me cuentas. Entonces, miren, cuando da dificultad embarazarnos, siempre va a haber un motivo inconsciente por el cual no se quiere que llegue esa nueva persona, ¿sí? El inconsciente, entendamos eso, el inconsciente es el mecanismo que todos tenemos encargado de nuestra supervivencia. ¿Qué quiere decir que se encargue de nuestra supervivencia? Él graba programaciones que siente que le van a garantizar esa supervivencia. Él se encarga tanto de la supervivencia biológica como de la emocional. O sea, él se encarga de que el corazón funcione, nosotros no estamos pendientes de eso. Asimismo, él ha grabado todo aquello que le ha llevado a la supervivencia o aquello que siente que lo va a llevar a un peligro de muerte y lo pone como una grabación. Entonces, que no llegue un bebé y que incluso se ha tenido 2 abortos, es importante revisar cómo fue, por ejemplo, tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Te sentiste amada? ¿No te sentiste amada? ¿Faltó alguien? ¿Faltó papá? ¿Faltó mamá? ¿Hubo necesidades económicas? ¿Hubo maltrato? ¿Por qué? El inconsciente no entiende que ahora tú lo vas a hacer diferente. Él simplemente relaciona niñez con horrible, horrible, porque entonces me pasó esto, me pasó aquello, o se murió mamá, o se murió papá, o me quedé muy sola, aunque tengamos muchas ganas de ser madres o padres, porque también aplica en el caso contrario, si hay, por ejemplo, una vivencia difícil tuya de niña o de niño, no, tu inconsciente no va a querer que esa personita pase por lo mismo. Y aunque tú seguramente del consciente me vas a decir, no, pero es que yo cómo le voy a hacer lo mismo, precisamente para eso lo quiero tener, para darle todo ese amor que a mí no me dieron, para darle, que pasa mucho. La persona que tuvo una niñez difícil en cualquier contexto quiere
ahora hacerlo diferente y darse esa nueva oportunidad, pero precisamente como lo quiere hacer diferente es porque hubo una historia que no estuvo bien y pueden pasar ese tipo de cosas que inconscientemente no se va a permitir que esos nuevos hijos lleguen. Eso puede ser una posibilidad y es una muy frecuente. No voy a querer que un hijo mío precisamente pase por eso mismo, que aunque yo no lo voy a hacer, el inconsciente, como es literal, eso es lo que tenemos que entender, él es literal, él relaciona niñez con peligro de muerte porque la pasamos muy mal, ¿sí? Entonces eso puede ser. ¿Qué otras posibilidades hay en esos casos? Que haya historias de pérdidas en tu árbol genealógico, entonces se repiten las programaciones. Por ejemplo, que mamá haya tenido pérdidas de bebés voluntarios o involuntarios. Entonces se repite esa historia, se queda esa grabación de que no se pueden hacer y hay que tener esas pérdidas. Eh, o sea, hay programaciones como personas hay, les digo las más importantes, pero es muy importante que ustedes también miren qué hay en su mente, qué más puede ser a la hora de pérdidas de bebés. Podría ser una persona que tenga, que sienta, esto también lo he visto, que sienta que es que el mundo es muy inseguro. Entonces simplemente con hablar con la persona o indagarlo un momentico, es que este mundo está muy horrible, está muy peligroso, es que para quién va a vivir en este mundo y quieren tener hijos y no se dan cuenta de sus pensamientos y su inconsciente pues va a decir cómo voy a traer a alguien al mundo, a un mundo que yo misma no siento que es seguro, ¿sí? También si la madre siente que no hay seguridad desde la pareja, desde el hombre, y no necesariamente tiene que ser pues la seguridad normal que vemos, dinero, un ambiente, si mamá siente que ese esposo es inmaduro, inseguro, o esa pareja, inconscientemente puede generar también ese tipo de cosas. Entonces es mirar qué tipo de programaciones hay alrededor de eso. Ahí hay unas principales ideas y indágate cuál es tu motivación para ser mamá. Eso también te va a dar pistas. ¿Cuál es tu motivación para ser mamá? También, ¿qué pasaría o cómo te vas a sentir si no llegas a ser mamá? Eso también te va a dar ideas. Por ejemplo, si ahí sale una respuesta como, qué miedo estar sola en la vida. Entonces, tu motivación para ser mamá, pues estoy dando un ejemplo, entonces es no estar sola en la vida. Entonces, también es traer a alguien para que se haga responsable de lo que a mí me corresponde, puede generar también que se haga esa pérdida, porque si hay un programa de tengo miedo a estar sola en la vida, tengamos también en cuenta que el programa siempre se va a cumplir. Entonces, tengo miedo a estar sola en la vida y por más que haga, quiero tener hijos para no estar sola en la vida, igual el programa se va a cumplir. Entonces, el resultado va a ser, voy a estar sola en la vida. Entonces, si entiendo el miedo, puedo ir donde esa yo del pasado que sintió miedo de estar sola, acogerla y estar tranquila y darme el permiso de poder estar acompañando a un ser en este mundo, traerlo a través mío, pero no desde una necesidad. Entonces, fíjate, si hay una necesidad, eso también te puede estar llevando a un resultado que no quieres porque siempre se va a cumplir la necesidad. Es porque no me quiero sentir sola, es porque quiero darle lo que a mí no me dieron, todo eso van a ser necesidades y se va a seguir cumpliendo, es la necesidad, ¿sí? No es que siempre pase, pero pues si pasa hay que indagar ese tipo de cosas. Listo, cualquier otra duda me cuentas. ¿Qué más hay por acá? Voy a mirar qué más preguntas hay. Listo, ok. Aquí me están preguntando por orzuelos. Listo, entonces te dan muchos orzuelos. ¿Qué será? Bueno, ahí primero siempre el simbolismo. Los ojos sirven para ver, ¿sí? Entonces, un orzuelo tiene un tema tiene un tema de suciedad. El orzuelo tiene materia, tiene entonces es ¿qué viste que no te gustó? ¿Qué sucio viste? ¿Qué cosa sucia, simbólica o real viste que no te gustó? Entonces, es entender eso en cualquier momento de tu historia. Mirar, por ejemplo, desde pequeña.
Entonces es que vi que papá maltrataba a mamá. Eso, por ejemplo, es algo sucio que no quería ver, ¿sí? Entonces, siempre va a ser como una sensación de algo sucio que vi y que me molesta. Entonces, algo te lo puede alborotar en estos días, pero mirar en toda tu historia, real o simbólico, que viste sucio, que no te gustó, o eso sucio que vi me causa separación, me deja de lado, también es una connotación de separación. ¿Qué más puede ser? Sí, es como que me siento que me dejaron de lado, siento que algo sucio, puedo sentir también algo como de culpa. Entonces, importante que mires en real o simbólico de cualquier etapa de tu vida que viste, simplemente algo te lo está activando, ¿sí? Podría simplemente ser algo de niño, como un conflicto entre papá y mamá sucio que no me gustó ver. Y de adulto, cualquier cosa sucia te lo despierta. Es que acabo de ver un señor en la calle escupiendo y me pareció sucio, ¿sí? No quiere decir que se tenga que parecer lo de ahora a lo anterior, pero la connotación sí, de ver algo sucio que no me gustó. Eh, listo. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más me están preguntando por acá? Voy a mirar las preguntas. Ok, listo. Aquí me están preguntando por ovario poliquístico. Bueno, el ovario poliquístico, todos los temas que tienen que ver con el sistema eh, reproductor femenino, me va a estar hablando del tema de hijos, de reproducción. Entonces, los ovarios poliquísticos vienen representando un conflicto de tengo miedo a no quedar embarazada, ¿sí? Eh, También pueden ser temas de mujeres que sienten que sus parejas son inmaduros emocionalmente, entonces es como no voy a caer embarazada porque no va a tener un padre maduro emocionalmente, ¿sí? También es común en mujeres que tuvieron referentes de mamá o su mamá es muy posesiva, muy controladora, porque es como un mandato de que todavía estoy dentro de ese nido materno y que no puedo tener mi propio hogar, mi propio espacio. También puede ser ese aspecto. También en los ovarios poliquísticos pueden representarse como un conflicto a rechazar, pues, o al femenino. Estoy rechazando el femenino. ¿En qué contexto se puede rechazar el femenino? Entonces, si, por ejemplo, papá o mamá querían hombre y vengo mujer, entonces eso es una programación que tengo desde la fecundación. Entonces, estoy internamente rechazando ese femenino porque lo que todo bebé quisiera es complacer a papá y mamá para que le garanticen esa supervivencia. No es el bebé, es el inconsciente. Lo que les decía al principio, el inconsciente garantiza nuestra supervivencia. Entonces, si él siente, es que papá o mamá quieren un hombre, entonces tengo más posibilidades de sobrevivir si soy hombre que mujer. Entonces, como ya vengo mujer, lo que hago es un programa inconsciente de me quedo hombre. Entonces, un ovario poliquístico es una forma inconsciente de rechazar el femenino y manifestar ser hombre. Entonces, una vez detectes eso, a veces no necesariamente sabemos lo de si papá quiso hombre o mujer, pero lo presentimos. Entonces lo presentimos en, ay, es que papá cada que veía un niño se derretía, o es que después vino mi hermano menor y ese sí era la luz de sus ojos. Eso les puede dar pistas de que haya algo así, y lo que hago es encontrarme con esa yo niña o esa yo bebé y darle permiso de ser mujer, poner a papá o a mamá ahí al frente y decirle que no estoy acá para complacerlos. También de los primeros que veíamos, conflicto no quedar embarazada, entonces mirar
¿qué hay detrás de ese miedo a no quedar embarazada? Entonces va muy con la pregunta que respondíamos anteriormente, la otra persona que nos preguntó de no quedo embarazada. Entonces es que si no quedo embarazada me voy a quedar sola. Entonces ahí, además de los ovarios poliquísticos que te está mostrando este miedo, entonces ve dónde está tu niña a decirle que estás con ella, que está acompañada, que tú la asistes. Es sentarte un momentico a pensar que de eso tiene que ver con tu historia y después lo vuelves una emoción y te encuentras con la tú de ese pasado que sintió eso y ahí empiezas a cambiar esa historia. Entonces, el primer paso, identifica esto y luego te conectas con ese pasado y empiezas a cambiar esa emoción. Nos está preguntando acá, ¿con qué se representa la fibrosis pulmonar? Bueno, todo lo que tiene que ver con pulmones nos habla de vida, o sea, los pulmones son el referente de vida, ¿sí? Entonces, lo primero que tengamos que ver con pulmones, vamos a preguntarnos eso, en qué sentí, dónde sentí que me falta la vida. ¿Y qué es que me falta la vida? Es que sin papá no puedo vivir, es que sin mamá no puedo vivir, es que a qué le di el poder de que tuviera esa vida, ¿sí? ¿Qué más es la fibrosis pulmonar? También aquí también me veo que tiene que ver con temas del padre, también tiene que ver con temas del padre, hasta el miedo a morir, aquí es donde se relaciona con el miedo a morir, o sea, siempre que tenga miedo a morir, siempre que me hable de vida, de me falta la vida, miedo a que me falte la vida, siempre que hay pulmones va a estar involucrado eso, miedo a morir, miedo a que me falte la vida. Entonces, la fibrosis también te puede estar hablando de un tema relacionado con conflicto con el padre, de tener miedo o haber sido aterrorizado por ese padre hasta el punto de simbólicamente tener miedo a morir. Esto no tiene que ser literal, pero pónganse en el lugar de un niño que siente que papá lo está buscando para darle una pela. Para ese niño o un castigo para ese niño, eso es peligro de muerte. Entonces a eso se refiere el inconsciente, es simbólico incluso, no quiere decir pues que tuvieran que llegar a casos extremos, porque a veces doy estos ejemplos y la gente dice, no, a mí nunca me pasó nada tan grave. No tiene que ser nada excesivamente grave a los ojos de todos, sino como la persona lo haya vivido. Y a los ojos de un niño, cualquier cosa es grave, ¿sí? O sea, cualquier cosa que sienta que le va a cambiar su entorno. Entonces él siente que papá y mamá están peleando, entonces ya siente que papá le gritó a mamá y le puede pasar algo, entonces que se va a quedar sin mamá. Entonces, ponerse en ese contexto, recordar que lo grabamos especialmente en la niñez, entonces cualquier connotación cualquier situación que tenga esa connotación va a contribuir a crear ese conflicto. Entonces, un conflicto de estar aterrorizado por el padre hasta llegar a un punto de un miedo a morir y haber callado todo por ese miedo. Entonces, el solo hecho de un papá que dijera, no puede hablar, aquí solo hablo yo que lo sintiéramos tan estricto y tan rígido, puede generar ese tipo de programaciones. Entonces, revisar en tu historia qué tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué más hay por acá? Listo. Si tienen más preguntas, los pueden ir haciendo. Bueno, aquí están preguntando, tengo problemas en el estómago, mucho reflujo cuando estoy nerviosa o preocupada. Tiendo a vomitar y siento que la comida me intoxica, yo creo. Listo. Bueno, cuando la comida me intoxica tenemos una pista importante. La comida está principalmente relacionada con mamá. Entonces, revisa primero que todo cómo fue tu relacionamiento con mamá. Porque entonces si hubo una mamá con connotación de mamá tóxica, de mamá controladora, o si hay algún conflicto con mamá, la comida nos da esa primera pista. Comida, como es ese alimento, eso que me nutre, se relaciona mucho con las emociones que tienen que ver con mamá. Cuando estamos hablando de estómago, reflujo, todo el aparato digestivo, simbólicamente, entonces siempre recordar
cómo es, cómo funciona el cuerpo, también van a ser las emociones. Entonces, el aparato digestivo, ¿qué hace? Digiere, ¿sí? Y procesa eso que me como, y si está bien mi aparato digestivo, eso que me como lo trago, lo proceso en el estómago y lo evacúo. Cuando hay algo que no puedo procesar, entonces es que me comí esa comida muy pesada, eso muy grasoso, es cuando empezamos a no procesar. Entonces, asimismo, esas emociones, ¿qué emoción no estás pudiendo procesar? Siempre que hay estómago, reflujo, es esa emoción que no puedo procesar. Cuando hay reflujo también hay una connotación de quiero abrir la puerta, porque el reflujo que es como una valvulita que se queda abierta y se devuelve. Entonces simbólicamente en el reflujo hay que mirar esa sensación de quiero dejar la puerta abierta para que entre más amor. Me falta más amor, quiero que entre más alimento. Entonces revisa en tu vida. Se te debe alborotar con cualquier acción en estos días que sientas que tengas esa connotación de esto no lo puedo digerir. Y es muy probable que tenga que ver con mamá por cómo lo expresas. También el inconsciente siempre va a dar pistas en la forma en que hablo. Me dice siento que la comida me intoxica, entonces lo que te decía al principio es muy probable que tenga que ver con mamá. Entonces mira temas atrás con mamá. Y no necesariamente es que haya sido mala relación con mamá. Mira, te voy a decir mi propio ejemplo. Una de las primeras cosas que me descodifiqué era eso. Yo tenía reflujo, gastritis, todos los días me tenía que tomar un omeprazol, un no sé qué, me tenían que hacer el examen ese de que le ponen a uno algo por acá, ya ni me acuerdo cómo se llama, y con mi mamá me la llevaba súper bien. Entonces pues uno al principio no, pero pues nada que ver. Y resulta que cuando hago mis primeras descodificaciones a vientre materno, ahí encuentro que mi mamá ya estaba planificando, llevaba 2 inyecciones de planificación y yo llego ahí, o sea, quedo en embarazo cuando yo estoy ahí. Entonces, entender que desde que llegamos al vientre materno empezamos a absorber información. Entonces, yo desde adentro lo que siento es, mi mamá no se da cuenta que está en embarazo de mí hasta que tiene 5 meses. La yo del vientre empezó a sentir como pues yo no existo, aquí no me ven, yo 5 meses acá y nadie se entera. Y eso genera un conflicto con mamá. Entonces, aunque no es que yo salga a pelear con ella ni nada, eso solo cuando me descodifiqué eso, desde ahí yo no tuve que volver a tomar nada para la gastritis. Hoy no sé qué es un reflujo, qué es una gastritis. Mi inconsciente había grabado, esto no lo puedo digerir. O sea, yo llegué aquí al vientre materno, no me ven, no existo, para eso me pone otra inyección. Sí, entender que desde que llegamos ahí lo empezamos a entender. Entonces, hasta ese punto pueden llegar las programaciones y que a veces no creemos. Entonces, cuando te digo conflicto con mamá, no necesariamente es que pelees con ella, aunque podrían estar los dos casos, pero es entender eso. Cuando hablamos de un conflicto es algo se quedó en mi mente que no está coherente con mi información consciente versus mi información inconsciente. Entonces, mirar ahí el tema que va. Ok. También me da ansiedad con el alcohol. Ok. El alcohol, y esta es la misma persona, ¿cierto? Sí. Ah, sí. Mira, el alcohol es papá. Entonces es muy probable que tengas también conflicto con papá. Las sustancias químicas nos hablan de relacionamiento con el padre, y las sustancias naturales o adicciones a cosas naturales con mamá. Entonces, este alcohol, ansiedad con el alcohol, eh, pues creería, si entiendo, es que te provoca consumir alcohol. Debe ser lo que hay ahí. Me da ansiedad con el alcohol es porque hay algún tema que sanar, alguna situación con el padre, con papá. Entonces mirar cómo fue tu relacionamiento con papá, o cómo es tu relacionamiento con papá, cómo se sintió tu niña con ese relacionamiento con papá. Sí, cualquier tema con papá. A veces me dicen, no, pues es que yo ni papá tuve. Pues empezando por eso, ya ahí tenemos un tema que se queda el conflicto. Entonces desen la oportunidad de pensar un momentico en el tema y mirar qué hay ahí. Cualquier cosa, no es que no, yo con mi papá me la llevo muy bien, pero cuando te pones bien sincera contigo, ay, pero es que cuando me dice tal cosa yo no me lo aguanto. Eso solito ya es un conflicto con papá, ¿sí? O es que me aterra, como es de negativo, uno no le puede decir nada porque
eso es un conflicto con papá. ¿Sí? Entonces no se trata de que es que pelee con él, que es que no lo quiero, no, los queremos, los adoramos, los respetamos, los honramos, pero hay algo que no está en coherencia en nosotros con ellos, ¿sí? Entonces el alcohol te está hablando de papá. Bueno, ok, bueno, aquí me preguntan por vértigo. Bueno, el vértigo, también me lo habían preguntado en la publicación. Eh, el vértigo es un tema es un miedo por falta de referencias. ¿Qué es referencias? Referencias es eso que me hace sentir seguro, ese empleo, ese esposo, esa esposa, esa mamá, ese papá, ¿sí? Entonces, se puede despertar por algo que en ese momento me esté moviendo mis referentes, que no me haga sentir seguro, el referente me hace sentir seguro. Y siempre mirar qué hay atrás que se parezca a eso, a que tuviera miedo porque no tuve referentes. Entonces, por ejemplo, un niño, una niña que no estuvo papá presente, que mamá no estuvo presente, a veces están presentes, pero realmente la percepción del niño es que no. Entonces es que mamá trabajaba mucho y me dejaba cuidándome con la abuela. Eso de todas maneras, si la persona lo grabó como una sensación de abandono, también es. Entonces es de verdad meterse en qué sintió tu niño o tu niña en esa situación. El vértigo también puede venir de una situación en que me sienta, en que me niegue a ver la realidad. Entonces me niego a ver esa realidad que tengo a mi alrededor. Entonces es que tengo, no sé, un hijo con un problema de drogadicción y me niego a verlo. Entonces el vértigo se puede manifestar, por ejemplo, en eso. Entonces me niego a ver la realidad. También puede presentarse cuando tengo situaciones en la vida de cambios o de sentirme como al borde del precipicio. O sea, esto es simbólico, real o simbólico. Entonces, ¿en qué situación están? Es que me siento que si pasa tal cosa se me va la vida, me muero, tal otra. Entonces, sentirse con una sensación de estar al borde del precipicio o que haya muchos cambios, que haya que tomar decisiones y no sé por dónde seguir, se presenta mucho también en ese momento. O sea, que es que si me resultó una opción de trabajo allí, me voy en eso, me quedo aquella, ¿qué hago? O sea, si estoy como en una sensación de cambio, de que puedo estar al borde de un precipicio, se puede presentar el vértigo. Ok, ¿qué más? Bueno, aquí me están solicitando estar en vivo, no sé si sea cierto, si alguien quiere estar en vivo o si pusieron el dedo donde no era, si algo me vuelven a decir y me escriben. No tengo problema, si alguien quiere estar en vivo, bienvenido, si alguien quiere decir algo. Bueno, creo que no se me pasa ninguna de estas. Listo, si se me pasó alguna, me vuelven y me escriben. O si tienen alguna otra, me cuentan. Bueno, voy a estar respondiendo de otras que tengo acá que me habían dejado en el buzón. Me preguntaban también por colon irritable. Entonces, todo lo que tiene que ver con aparato digestivo, lo que les decía, esto no lo puedo digerir, incluso pues hasta llegar al momento de cuando evacúo por el colon. Entonces esto no lo puedo digerir, pero entonces hay algunas connotaciones especiales. Un colon irritable, entonces es alguien que constantemente está irritado a la hora de sus deposiciones o puede que presente diarreas o algo. Entonces la connotación en este caso especial es sentir que me hacen una porquería, me hacen algo sucio o estoy viviendo algo sucio una vez tras otra. Entonces, como es muy frecuente, colon irritable es a lo que es y es frecuente, entonces es porquería tras porquería. Entonces, por ejemplo, eso cómo se puede traducir en algo. Entonces es que este hombre toda la semana me pasa una vieja por encima, por delante. Entonces si la connotación es que me siento que me están haciendo algo sucio con esto, una semana me lo hace, la otra vez me lo hace, o es que esta mujer todos los días me desvaloriza, entonces nada le sirve, todos los días me dice usted no sirve, usted no sé qué, o sea, es algo que es muy repetitivo en tu vida y que lo siento como una porquería o algo sucio, ¿sí? Aquí entender que es real o simbólico y que a veces simplemente un gesto ya lo puedo tomar como eso. También puede darse ante la sensación de
personas o situaciones que me irritan, que no las puedo procesar, que no soy capaz de procesarlas en mi vida. Entonces, como me irritan, entonces me generan que el colon se irrite. Bueno, aquí me están preguntando por... ok. Bueno, aquí me están preguntando por problemas de cuero cabelludo. Ok, bueno, entonces lo que tiene que ver con el cabello tiene varios simbolismos. El cabello, la cabeza, si es que se cae el cabello, la cabeza en general tiene el simbolismo del padre. El padre, la protección del padre, especialmente sentirme protegido por el padre. Entonces ahí mirar en tu vida cómo te sentiste por el padre, protegida, no protegida. También el cabello como tal tiene la connotación de vitalidad, o sea, refirámonos por ejemplo a Sansón, Sansón el del cabello, ¿cierto? Sansón era el que tenía el pelo largo y que le cortaban el pelo y perdió su fuerza. Entonces ¿cuál es el simbolismo ahí? Si le cortan el cabello, pierde su fuerza. Entonces el cabello es un simbolismo de vitalidad, de fuerza. Entonces, ¿qué situación en tu vida estás sintiendo que te hace perder la vitalidad, la fuerza? Entonces, ay, es que tengo un problema con mi hijo que está en tal situación y siento que no tengo ni fuerza, podría representarse en eso. Me siento desprotegida, se murió alguien o me separé o cualquier cosa, podría estarte evocando esa desprotección que se sintió del padre. También simbólicamente siempre va a ser raro lo simbólico. La cabeza también puede simbolizar ese padre simbólico. Entonces, cómo me estoy relacionando con la divinidad, cómo me relaciono con, con mi idea de Dios. Entonces también puedo tener, si tengo un conflicto con eso, también puedo tener un conflicto en el cabello. Ya es mirar qué otro tipo de síntomas se presenta. Sí, básicamente es... bueno, también puede ser un reconocimiento del padre. O sea, no me sentí suficientemente reconocida por el padre, real o simbólico. Entonces es que papá, para papá nada de lo que yo hacía era bueno. Todo lo que hacía le ponía un pero. O es que si tenía una hermana y lo de mi hermana era perfecto y lo mío no. Entonces me quedé esperando ese reconocimiento del padre. O incluso... algo más literal, es que papá nunca me reconoció, entonces me quedé esperando ese reconocimiento del padre. O que se murió papá recientemente, entonces me siento desprotegido, ¿sí? Cualquier tema que tenga que ver con eso te, puede, te puede dar idea. Que en tu vida tenga que ver con eso te puede dar idea. Ok. ¿Cómo saber si estoy bloqueada sexualmente? Ok. ¿Cómo saber si estoy bloqueada sexualmente? Bueno, voy a tratar de entender esa pregunta. Pues eso se sabe al momento, mentiras. ¿Cómo saber si es bueno, los temas sexuales? ¿De qué tienen que ver los temas sexuales? Si, mira, ¿cuál es lo principal a la hora de una relación sexual? Para que, por ejemplo, en el caso de una mujer haya apertura a ese encuentro, es que haya confianza, ¿sí? Entonces lo primero es qué tanto estás confiando en el masculino, ¿sí? Sí, ¿cómo fue tu referente de masculino o de niña? ¿Hubo confianza en papá? ¿Papá era alguien en quien confiar? ¿Cómo fue el relacionamiento de mamá con papá? ¿Mamá confiaba en papá? ¿Te generó confianza el relacionamiento con papá? Porque como hayas grabado el tema con el padre, va a ser tu relacionamiento con el masculino. Entonces, a la hora de que haya un buen resultado sexualmente, es muy importante, especialmente el del femenino, que haya confianza en ese masculino. O sea, si una mujer no confía en un masculino, no se entrega, ¿sí? Y esa confianza puede ser real o simbólica. Entonces es que este hombre no me puede apoyar, no me puede acompañar, no me siento protegida, no me siento acompañada, siento que es un hombre inmaduro, porque la sexualidad es así no sea lo que pretendamos en ese momento, pues para el inconsciente es
referente de reproducción. Entonces, independiente que no sea tu objetivo, tu inconsciente sí a la hora de sexualidad piensa en reproducción. Entonces, ¿cómo sientes ese masculino a la hora de sentir que puede haber una reproducción con este masculino? Entonces, ni riesgos porque es que es inmaduro, o es que ni siquiera tiene un buen empleo, es que no me siento protegida, es que no me respeta. Entonces, mirar ese tipo de aspectos, eso puede ser una opción. Otra opción, si hubo algún evento en tu vida de cualquier época, eh, en cualquier, digamos, o sea, no tiene que ser lo que para todo el mundo signifique un abuso, cualquier tema de abuso, así sea una insinuación, así sea un acoso, cualquier tema de abuso también puede ser un tema que luego en nuestra vida de adultos nos bloquee sexualmente, ¿sí? Porque el inconsciente va a entender, él siempre va a relacionar una cosa, algo con algo que le recuerde ese evento con eso. Entonces, el solo hecho de sentir que va a llegar nuevamente un encuentro sexual, va a relacionarlo con ese evento que haya habido algún momento de abuso. Eso puede ser otra cosa, puede ser como haya sido tu propia concepción. Eso te puede dar pistas de sentir cómo era la sexualidad de papá y mamá. A veces eso no se habla mucho, pero se puede percibir. Entonces, si es que entre papá y mamá no hubo muy buena sexualidad, entonces puedes tener un programa de qué pereza la sexualidad, y aunque en algún momento de tu vida hayas estado bien, puede llegar un momento en que algo te lo activa, un compañero que llegue y se parezca a papá, cualquier cosa te lo puede activar, ¿sí? También podría ser que, como en lo que les decía hace un momento, para el inconsciente sexualidad va a estar relacionado con reproducción. Si hay un miedo inconsciente a la reproducción, entonces la solución de supervivencia va a ser bloquearte sexualmente. Entonces, independiente de que no sea tu objetivo, vuelvo y te digo, pero para el inconsciente sí. Entonces, sí hay una sensación de qué horror ser madre, qué pereza tener a hijos de este mundo, me tocó muy duro mi niñez. Entonces, lo puedes estar bloqueando desde bloquear la sexualidad, ¿sí? Entonces, entendiendo el contexto vas a poder llegar a eso, ¿sí? Eso serían como la mayoría pues de posibilidades que estaría en eso, aunque también pues puede haber programaciones como personas hay. ¿A qué me refiero? Piensa también tú qué hay ahí detrás, cómo te hace sentir estar bloqueada sexualmente. Esta pregunta, aunque parezca absurda, da mucha información. ¿Qué parte de ti está en la necesidad de bloquearte sexualmente? ¿Sí? Esa parte que necesita protegerte porque entonces no se repita un abuso. Esa parte que, miren, cosas como esas, incluso tan sencillas. Es que toda la vida fui la niña de papá. Esa es una bien importante. Toda la vida fui la niña de papá y papá me trata como la niña. Entonces, si en mi inconsciente está soy la niña de papá, ¿las niñas pueden tener sexo? No, ¿cierto? Entonces, cosas tan sencillas como esas. Asumir tu edad adulta. Mira cómo estás siendo percibida por el inconsciente de papá o incluso el de mamá. Porque ¿quién puede interactuar en una relación sexual? Una adulta. Entonces, asume tu adulta, mira en qué contexto no está siendo esa adulta. Por ejemplo, si para papá soy la niña, y también eso puede ser una opción. Entonces, yo aquí les doy la mayor cantidad pues de posibilidades, pero igual cada caso es importante analizarlo. Entonces, ese tipo de preguntas te pueden servir. ¿Qué parte de mí está en la necesidad de bloquearme sexualmente? ¿Qué parte de mí gana algo con esto? ¿Sí? Listo. Bueno, aquí me cuenta, sí, tengo un bloqueo. Ok, listo. Ahí ya lo tienes, ahí tienes eso. Entonces, eh, profundiza. Aquí me dices, sí, tengo un bloqueo de mi parte reproductiva. Entonces, profundiza en eso. Entonces, ¿de dónde sale ese miedo? Y ve, acoge a la tú de ese momento
y permítete disfrutar y desvincular ese disfrute de la reproducción y entender que todo es perfecto y que si llega a ver a alguien vas a estar bien y va a ser lo mejor posible. Pero entonces identificar de dónde viene ese miedo a reproducirte. De ese miedo a reproducirte puede venir de todo esto que hemos mencionado. Hoy ha sido el día de los hijos y la reproducción y eso es muy bonito porque cuando llega un tema normalmente se vuelve secuencial. Entonces, ahí con lo que hemos dicho ha habido mucha información, pero piensa qué más puede haber ahí. A veces incluso es también, por ejemplo, un miedo a la economía. Hay personas que temen reproducirse, pero realmente lo que hay es que tienen un miedo a proveerse, a la economía, a sentir que no pueden. Entonces, encontrando ese miedo, vas a encontrar ese origen y no solo se sana ese punto. Mira que un punto de el síntoma, la sexualidad, eso te está llevando a otra cantidad de cosas y eso es lo importante y empiezas a estar en bienestar en muchos otros aspectos de tu vida. Bueno, ¿quién más por acá? Hola, por aquí me están saludando, muchísimas gracias por estar. Bueno, aquí me dices queratosis y acné. Listo, entonces, espérame, yo miro algo que en queratosis voy a, bueno, queratosis, hiperqueratosis, queratosis, ya, es que ya, espérame, yo entiendo algo en la queratosis. Listo. Entonces, listo. Bueno, todo el tema de acné, siempre recordar, muy simbólico el cuerpo. Normalmente el acné se manifiesta en la cara, ¿cierto? Aunque también a veces se manifiesta en otras partes, pero el acné y la queratosis también estoy viendo aquí que también es un tema de la piel. Es un tema caracterizado por la anomalía de la creatina en la piel, pueden aparecer inflamaciones, listo. Entonces, todo lo que tiene que ver con piel nos está hablando de contacto, ¿sí? La piel es nuestro órgano de contacto, ¿sí? Entonces, para queratosis encuentra conflictos que tengan que ver con separación o contacto obligado. O sea, pueden ser los dos contactos. ¿Qué quiere decir eso? Un contacto que anhelo el abrazo o un contacto que rechazo. ¿Sí? Los dos son temas de contacto. ¿Qué nos da un poquito más de pistas? Sí, es muy fastidioso el tema y me arde, se nos puede estar más hablando de un contacto que quiero separar. Si es un tema de que si me rasco se siente súper rico, entonces es un contacto que me está pidiendo antes tocarme, ¿sí? Entonces, encontrar en tu historia qué situaciones hay que se haya perdido el contacto o que se haya tenido contactos no queridos, ¿sí? Mira, también aquí estoy leyendo, también puede tener que ver con contacto con alguien no nacido o alguien que muere. ¿Sí? Entonces, mira, esas historias de pérdidas de bebés o de muertes. Entonces, volviendo al tema del contacto, el contacto anhelado, entonces es que se murió ese que me abrazaba y ya no me siento bien. A veces ni siquiera se murió, entonces se fue, o me tocó irme de ciudad, ya no lo veo, o hace rato no nos vemos. Y contacto obligado o no querido, entonces es que me tocaban y no me gustaba, entonces o alguien me abrazaba y no me gustaba, o me abusaron y no quise ese contacto, ese sería un contacto obligado. Y el acné, que también me preguntas por el acné tiene que ver, si es en cara, por ejemplo, te está hablando de tu identidad. La cara nos habla es nuestra carta de presentación, nos habla de esa identidad. Entonces, algún tema con acné puede estar hablando de tu identidad. ¿Y qué quiere decir algo de la identidad? Es cómo me siento, como, por ejemplo, pasa mucho también si hubo historia desde vientre materno, si papá o mamá querían hombre y soy mujer, o quería mujer y soy hombre, entonces tengo un conflicto en asumirme como esa mujer o como ese hombre. O es que
tengo una mamá que no me deja ser yo misma porque siempre quiere controlarlo, es un tema de identidad, quiero reclamar mi identidad, quiero ser yo. Eh, Eso sería básicamente para acné y para la queratosis. Bueno, ¿qué más me pregunto por acá? ¿Cómo estamos de tiempo? De tiempo, yo creo que ya estamos casi sobre el tiempo. Voy a ver si hay algo que más por acá. Si alguna se me pasa, me pueden escribir a mi buzón y yo ahí con mucho gusto les voy respondiendo. Tengo mala relación con mi hija. Miren, esto yo sé que a veces no es lo que queremos escuchar, pero todos los temas con los hijos, primero que todo nos están hablando de temas con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, piensa cómo fue la relación con tu mamá, con tu papá. Eh, Porque te puede estar simplemente mostrando algo de tu historia que se quedó en conflicto y no se sanó y lo que hacemos es representarlo en los hijos. Bueno, por acá me está diciendo Marta, a mí también me encanta oírte, un abrazo, muchísimas gracias. ¿Con qué se pueden estar? Listo, yo creo que esto ya casi se va a cortar, pero voy a hablar hasta que podamos. No sé si esto sí se sigue cortando como a la hora. ¿Con qué puede estar relacionado los problemas respiratorios, asma, alergias? Bueno, los temas, mmm, ahí son varias cosas. Los temas de respiración nos pueden estar hablando de, o sea, si afecta, por ejemplo, bronquios, nos puede estar hablando de territorio, conflictos de territorio. Entonces, ¿qué es un conflicto de territorio? Es que no siento que pueda ni respirar en esta casa porque es que no me dejan ni hablar, o es que se vino la suegra a vivir conmigo y no puedo ya no me siento ni en mi casa. También los temas respiratorios tienen mucho que ver con la vida, el aire. El aire es esa vida. Entonces, ¿qué siento que me quita la vida? El asma se relaciona también con sentirme cargada, sentirme con cargas, con cosas, responsabilidades que me cargan de más. Y en las alergias es importante mirar qué tipo de alergia. Bueno, si aquí me estás hablando de temas respiratorios, podrías estar hablando de rinitis. Las alergias nos van a estar hablando muchas veces de momentos en que hubo conflicto y simplemente se grabó algo, algún elemento del ambiente que me va a estar recordando cada que me acerque a eso, que me aleje de eso. Entonces, por ejemplo, tengo frío, entonces pudo haberse presentado un evento en el que eh, algo que no te gustó en ese ambiente estaba haciendo frío, entonces simplemente te lo está recordando. Yo alguna vez les conté por acá, igual les vuelvo a contar, yo sufría mucho de rinitis y luego descodifiqué que había un evento en el que había una situación que no estuvo chévere y resulta que había salido del baño en toalla con frío, entonces cada que yo volvía a estar con frío, con el cabello mojado, se me despertaba la alergia, pero era porque estaba encapsulando. Cuando hablamos de algo codificado y que lo biodescodificamos es porque en lugar de acordarme del evento todos los días, pues lo codifico en una alergia, porque pues no quiero estar acordándome todos los días del evento que no fue chévere, pero ahí está codificado. Entonces, las alergias hay que entender en qué situación se están presentando y poder mirar que de tu vida tuvo algo que ver con eso, con un ambiente parecido. Sobrepeso. El sobrepeso nos habla de una necesidad de protección, me siento desprotegida o abandonada. Miren, recordar siempre que el cuerpo es muy simbólico, entonces imagínense en el jugador de sumo, el luchador de sumo que se pone un traje así grandote, él lo que está haciendo es su cuerpo le está dando la solución a esa sensación de desprotección o abandono, entonces pensar cuál fue la primera vez que te sentiste desprotegida o abandonada, porque lo que está haciendo tu cuerpo es ayudarte a resolver ese conflicto y lo que hace es como ponerte capitas de ti misma o para acompañarte o para protegerte para que eso externo no te haga daño. Bueno, yo creo que ya se resolvieron todas. Muchísimas gracias por haberse conectado. Cualquier otra cosa que se haya quedado por ahí me la pueden dejar en mi buzón personal y con muchísimo gusto se la resuelvo. Me encanta a mí también verlos a todos y lo que necesiten ahí estoy para ayudarles. Feliz noche.